Muy buenas, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. El tema de hoy que voy a tratar tiene que ver con el estrés y con las emociones. Más que nada seguramente con el estrés que cualquier ser humano puede pasar, padecer, emocionalidades difíciles también. Podemos decir entre comillas negativas, porque a veces se dice que las emociones solamente son, en algún momento se van, pero siempre son causadas junto con sentimientos por algún hecho que vos o yo estemos viviendo, ¿sí? Pero me voy a basar un poco en que Jesús eh, este, tuvo este talón de Aquiles. Jesús fue una persona muy estresada y él lo expresa muchas veces en él mismo, más allá de que vaya a usar otro texto de la palabra de Dios, pero lo expresa muchas veces, lo expresa inclusive en el Gólgota, cuando dice, tengo tristeza de muerte, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en que nuestro Señor se hizo hombre del todo, en todos los sentidos. Se hizo un ser humano en todos los sentidos. No se pareció en el pecado, es lo único. Pero en todos los demás, que no se te escape nada, mi hermano. Que no se te escape nada, mi hermana. Que en todo fue igual, salvo en el pecado. Es lo único que tenés que quitar de la lista, el pecado. Jesús no pecó. No fue pecador, ni por naturaleza, pero sí fue tentado. Sí. Tenemos un Señor que pasó alegrías, gozo, como dice en Mateo 11, Padre te alabo. Padre, con un gozo lo dice, Padre te alabo, porque le revelaste estos misterios a los pequeños. Este tipo de gozos y alegrías que en las bodas de Caná el Señor no era, en las bodas se bailaba. No es algo que lo dice en la Biblia, pero es algo que doy certeza de que en las bodas de Caná él participó bailando, disfrutando junto con los demás, con sus discípulos también, con su madre. También pasó momentos de enojo. Vamos a encontrar las veces que él pero se enoja al punto de la ira, ¿sí? De tener una ira no de pecado, pero un celo un celo santo, podemos decir. Pero miren al punto de agarrar un látigo y tener que empezar a quitar toda la venta de los mercaderes frente al templo, porque estaban vendiendo frente al templo, porque la casa de Dios es para Dios. Y así sucesivamente, o las veces que exhortó a los discípulos diciendo, estoy harto de ustedes, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y así sucesivamente. Tenemos también, por ejemplo, los sentimientos de tristeza que acabo de nombrar, uno, pero también el Señor estuvo triste cuando se pone frente a Jerusalén y le dice, yo que como gallina quise cuidarte como mis polluelos, pero se fueron. Si el Señor, ustedes que están ahí escuchando, mis hermanos, ustedes se piensan que Él no sufrió el duelo de la pérdida de su papá, que Él no extrañaba a su mamá cada vez que se iba. Él predicó en 300 kilómetros, un poquito más, 300 kilómetros, más o menos, cuadrados, por ahí, a la redonda, durante toda su vida pública. Y él no estaba con su madre todo el tiempo. Se sabía siempre por los aldeanos, por dónde andaba, en algún momento ella lo buscaba, se reencontraban, pero ella no estaba con él todo el tiempo. No, para nada. Por eso se piensan que él no la extrañó. Sí que la extrañó. Que no tenía sus momentos de tristeza
¿Y si papá estuviera acá? ¿No? ¿Y si el viejo estuviera acá conmigo? Esas cosas que el Señor pasó. Y bueno, y después también frente a la vida, a su vida pública, que él no tenía descanso, no tenía descanso. Él muchas veces dice que estaba, perdón, muy cansado, y cuando se iba a descansar se encontraba con personas esperándolo al otro lado del lago o en la misma playa, ¿sí? En la misma playa de algún río, y, y estaban desesperados, estaban enfermos, y el Señor se compadecía y se quedaba, y se ponía a sanar, se ponía a multiplicar panes. Entonces el Señor pasaba momentos de cansancio al punto del estrés. Y el Señor, justamente el texto que tengo para darte es en el lugar donde Él paraba, como decimos acá, acá decimos muchas veces, en la Argentina decimos el lugar donde paran los pibes, donde paran los amigos, el lugar de descanso, ¿sí? Que se llama Betania. Esto está en el Evangelio de Lucas, Lucas 10, que dice 38 al 42, dice: mientras iba caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. A lo que voy con esto que pasó el Señor acá va a Betania. ¿Sí? Escucharon bien que nombré, ¿sí?, a María de Betania. Estas son las hermanas de Lázaro. No confundamos María de Betania con la pecadora que se le quitaron, con María Magdalena, que se le quitaron los 7 demonios, que no es la misma tampoco que no fue prostituta tampoco, no es la misma, ¿sí? Son 3 mujeres diferentes, 3 personas diferentes, 3 personajes diferentes. Tenemos que saber que Jesús, aparte de sus discípulos, tenía sus amigos, sus mejores amigos. El Señor eran lugares donde iba, ahí en Betania, donde Él descansaba, donde Él no hablaba de los milagros, no hablaba de todas este acostumbramiento de que todo hablar y exhortar de los signos, de hablarle a los religiosos. No, el Señor necesitaba un lugar donde hablar cualquier otra cosa menos lo que tenga que ver con, ni siquiera con la palabra de Dios, que no tenga que ver ni con la palabra de Dios, que no tenga que ver con nada. Solamente descansar, comer, pasarla bien. Si vamos al Evangelio de Juan, en la resurrección de Lázaro, bueno, vamos a ver que el Señor estaba descansando. Se tardó 3 días en llegar, sabiendo que su mejor amigo estaba enfermo. Su mejor amigo estaba enfermo. Miren cómo se tomó el descanso. Si bien había un plan en todo eso, estaba la gloria de Dios que se iba a manifestar por algo el Señor dijo también: esta enfermedad no es enfermedad de muerte. Más allá de todo eso, tenemos que tomar en cuenta que el Señor necesitó descansar. Y yo te digo a vos, mi hermano, mi hermana, necesitas descansar. Necesitas descansar la cabeza, necesitas descansar de la autoexigencia. La autoexigencia no es de Dios. Dios no te exige. Cuando yo estoy hablando de que Jesús tuvo diferentes momentos de carácter acá, no quiero decir que no vale preguntarse ¿qué haría Jesús en tal momento? Sí, depende qué momento, depende qué texto estés leyendo, depende en qué contexto estés viviendo.
Es muy, muy místico, es muy sano preguntar, ¿qué haría Jesús en este momento? Pero muchas veces uno puede decir, ¿qué haría Jesús en este momento? Y de acuerdo a cómo estoy, seguramente agarro un látigo y voy y le quiero dar en la cabeza a cualquiera, porque tengo que reconocer mis limitaciones. Yo tengo que reconocer cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando, cuando estoy que no doy más. Y esto no quiere decir que yo tenga que abandonar el ministerio. Esto no quiere decir que yo tenga que abandonar a mi familia. Ay, me cansé, dejo a mi mujer. Ay, me cansé, dejo a mi marido. Me cansé, dejo el sacerdocio, dejo mis votos. Me cansé porque estoy cansado, porque estoy estresado, y vale si Jesús también los tuvo. No, Jesús no abandonó la labor que hacía para con su Padre, la labor que el Padre le envió. Él no abandonó nada. Lo que sí hizo fue descansar. Entonces, yo con esta palabra quiero animarte a que tomes la mejor parte, que fue la de María, que eligió estar a los pies de Jesús. Como el Señor siempre elegía la mejor parte. Él, a pesar de todo esto, no dejó lo más importante, la oración. Si yo te pregunto, ¿vos dejarías de trabajar porque decís estoy estresado, estoy cansado? No, seguramente que la respuesta es no, porque la plata a tu casa la tenés que llevar, el dinero, el cash, lo que sea, lo tenés que llevar a tu casa para comer. Muchas veces, si estás estudiando, si sos joven el que está escuchando, ¿dejarías de estudiar porque estás estresado? No, todos se quieren recibir, vos también. No lo dejás. Pero muchas veces pasa, y esto sí es medio exhortativo lo que digo, de que a nada renunciamos por estar cansados, por estar estresados, más cuando se trata de Dios lo dejamos a un lado. Y en eso yo quiero invitarte, mi hermano, a que, aunque estés estresado, mi hermana, mi hermano, mi amigo, vos que estás ahí, aunque no la estés pasando bien, aunque estés con emociones difíciles, aunque estés atravesando un duelo, que no dejes de buscar a Dios. Que tu oración con Dios, como estoy leyendo acá Lucas, acabo de leer Lucas, después todo lo demás es todo, el Señor hace enseñanzas de oración. El Padre Nuestro, la parábola del amigo insistente, la eficacia de la oración, ¿sí? El valor de la fe, la lámpara encendida, ¿sí? Tener en cuenta estas cosas, estos puntos, o sea, el descanso viene del Señor. Mi descanso viene del Señor. Mi descanso me viene del Señor. El rostro resplandeciente en esa época quería decir cuando uno se sentía acariciado por Dios, cuando dice, mírame y quedaré resplandeciente. De eso se trata. Estar con Dios se trata de estar a solas, tener un tiempo, no abandonar los momentos con Dios. Y muchas veces uno dice, ¿cómo estás con Dios? Y eso no, está para hablar en otro tema, sobre el tema del autocastigo, ¿no? Que no está bueno. Estar con Dios por una cuestión de que mi descanso está en Él, porque yo puedo dormir 12 horas y no haber descansado nada. Puedo dormir 12 horas y el estrés no se me va. Puedo dormir 12 horas y puedo seguir enojado. Puedo dormir 15 horas y el duelo lo voy a seguir viviendo. El dolor, la muerte, el extrañar, lo voy a seguir viviendo. No tiene que ver con algo como que necesito dormir, como que necesito dejar ciertas personas, ciertas cosas. No, al contrario, es a donde más tengo que ir. Y tengo que ir quizás no con una alabanza, quizás no con una fuerte adoración, sino con un sentarme y decir, Señor, estoy cansado. Respirar hondo, descontracturarse y decir, Señor, acá estoy en tus manos, estoy triste. Vos, fíjate, hacete una lista de todas las cosas, hacete una lista de las problemáticas que estés viviendo, anótalas y empezar a contarle al Señor.
¿Cómo le hablas a un amigo? ¿No? Parece como una catequesis de primera comunión, y en realidad no es una catequesis de primera comunión, esto es para todos, esto sirve, hacer una lista. Esto cuando yo hablaba de las adicciones, los adictos que se recuperan hacen una lista diaria de las cosas que tienen que hacer, y lo primero que ponen es oración. Sí, bueno, en la misma oración hacen otra lista de lo que tienen que orar. Y eso es muy importante, los adictos en recuperación, de eso hablaba, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no vos? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no comunitariamente? Bueno, estoy triste, estoy enfermo, Señor. Tengo una enfermedad, tu hijo el que amas está enfermo, tu hija el que amas está enferma, la que amas está enferma. Hablarle de tus hijos, si hay alguna problemática, lo que sea, lo que sea. Y otro tips que te doy es juntarte con los amigos de Betania. Que esto no quiere decir que Jesús no se va al libertinaje, no tenía amigos para pecar o que asientan el pecado y amigos para la santidad. No, no, no. Hablo de compartir, de pasar un buen momento, de charlar, de descansar, ¿sí? Por eso mucho acá, como Lucas es escrito para los paganos, es un evangelio escrito por Lucas, el médico, ¿no? que es escrito para los paganos. Este texto que hice referencia de Marta y María, Marta como la representación del judaísmo, ¿no? De la tradición judía, del hacer las cosas, de estar todo el tiempo haciendo, eso desgasta, eso estresa. Sí, esa no es la mejor parte. Limpiar el lugar, limpiar el templo, preparar todo para. Eso es lo que estresa, porque después cuando te tenés que encontrar con el Señor, estás estresado. En cambio, la mejor parte es, no importa si tu casa es un pesebre, ¿sí? Si todavía no limpiaste, no importa cómo estás. No importa cómo está tu corazón en este momento, a eso me refiero, no hablo de un estado interior. No importa cómo te sentís. Andá y dale a la oración. Dale a la oración. No la abandones por una tonta excusa de decir estoy estresado, estoy triste. Que eso no sea una excusa para no orar. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima. Cierro esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.